excelente manera de conectar emocionalmente con tus hijos es tener habilidades de comunicación. Escucharnos los unos a los otros dentro de la familia es señal de cohesión y de respeto, pero también es una oportunidad de brindarle a tus hijos habilidades para que utilicen en su día a día, como por ejemplo, aprenderán a comunicarse mejor con sus amigos. Si esto ocurre, tendrán mejores habilidades sociales, tendrán más amigos y sus relaciones serán mejores. Y a la vez, cuando se enfrenten a pequeños problemas en su día a día, sin nuestra presencia, podrán resolverlos de mejor manera. Todo esto en conjunto potencian su autoestima. Te explico de manera bien simple de qué se trata esto de conectar emocionalmente con tus hijos a través de una escucha activa. Si estás en casa o en algún sitio y vienen a contarte algo que les ha pasado o a mostrarte algo que han hecho, lo ideal sería que les llegara el mensaje de que aquello que te están explicando realmente también es importante para ti. Suelta lo que tienes en las manos, haz una pausa en aquello que estás haciendo, establece contacto visual, ponte a su altura y escúchales activamente, con conciencia y de manera empática, que se vea reflejado también en los gestos de tu cara. Escucharles activamente implica todo esto. Y las habilidades de comunicación implican una escucha activa, pero también implican cuidar el mensaje que les llega por respuesta. Este mensaje debe ir con respeto y empatía. Y a la vez esto les va a ayudar a relacionarse con los demás de mejor manera. Detectarán cuando fuera de casa alguien les hable de manera irrespetuosa para así poder establecer los límites necesarios cuando lo consideren. La conexión emocional es máxima cuando escuchamos de manera activa aquellas cosas que nos vienen a contar nuestros hijos. Así que la próxima vez que vengan a explicarte algo, recuerda, haz una pausa, concéntrate simplemente en lo que te están explicándoles y préstales la atención y dales la importancia que para ellos también tienen. Todos sabemos que la lectura es importante para desarrollar habilidades lingüísticas, para potenciar la creatividad y la imaginación y para aumentar la concentración. Pero pocas veces lo pensamos como un recurso para conectar desde el plano emocional con nuestros hijos o hijas y para trabajar las propias emociones, al menos que hayamos seleccionado la lectura específicamente orientada para ello. Leer un cuento en familia cada noche nos acerca físicamente y nos hace viajar juntos a lo impensable. Nos enseña a escucharnos y a respetar a los demás que están leyendo mientras debemos mantenernos calladitos. Entendemos que mientras una persona lee, explica y habla, reclama y necesita de nuestra atención. Quiero dejarte 3 ideas fundamentales que puedes tener en cuenta para que puedas conseguirlo de manera óptima. La primera es que demuestres tu predisposición para ello. Selecciona el cuento con mimo y no lo hagas a la ligera. Crea un ambiente agradable y de conexión donde puedan estar juntos, quizás poniéndole en tu regazo para que también exista el contacto físico. Si lo hacéis antes de ir a dormir, les ayudará también para formar parte de la rutina del sueño. Esto será efectivo para conciliar más rápido el sueño y para que sea más efectivo. Por ejemplo, podrías bajar las luces, hacerlo junto a una lamparita de luz cálida, sentarse en la cama y que sea lo último del día antes de conciliar el sueño para demostrarle también tu presencia y tu cariño. Si crees que tu hijo o tu hija en estos días ha atravesado alguna situación especial, ya sea agradable o no, intenta seleccionar alguna lectura que le ayude a acompañar mejor esa emoción la próxima vez que atraviese una situación similar, porque eso será una manera de potenciar el desarrollo de su gestión emocional también. Si eres maestro, también puedes aprovechar esta idea para el aula. En lugar de sentarles en tu regazo, puedes proponerles que se sienten en el suelo todos juntos
haciendo un gran círculo en el que nadie le dé la espalda a nadie y en el que se puedan ver los unos a los otros, incluso para descubrir las emociones que están experimentando sus compañeros al escuchar la lectura que les estás regalando. Además, es una excelente actividad que puedes utilizar a modo de transición para volver a la calma después de la hora del patio, donde están un poco más nerviosos. Otra idea fundamental que quiero dejarte es que a través de esa lectura hagas pequeñas reflexiones con el niño o la niña. Por ejemplo, cada tanto puedes detenerte y preguntarle: ¿qué emoción crees que estás sintiendo? ¿Cómo te hubieras sentido tú en su lugar? ¿O qué hubieras hecho? O incluso preguntarle: ¿y si fuéramos nosotros los protagonistas? ¿Qué otro final le darías a esta historia? Todo esto les ayuda a reflexionar sobre sus propias emociones y las de los demás, y además les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Otra idea que también puedes aplicar en el aula si eres profe, por supuesto. La última idea que quiero darte para que puedas implementar de manera bien fácil en casa es la de crear vuestro propio cuento, juntos, para así poder leerlo con el paso del tiempo y llenarse de emoción al recordar la historia. La idea de sentarse en familia, crear una historia donde los protagonistas seáis vosotros, para poder leer esa historia con el paso del tiempo, ayudará a conectar y a reconectar cada vez que lo necesitéis o tengáis ganas. Por supuesto que puedes crear una historia similar en el aula si es el caso. Les espero el próximo mes con más ideas para que puedan conectar emocionalmente con vuestros hijos de manera bien fácil y efectiva. Espero que les hayan servido las de hoy. ¿Sabías que la risa es una reacción natural de nuestro cuerpo que genera gran cantidad de beneficios físicos, psicológicos e incluso sociales? Cuando tu hijo ríe, libera una gran cantidad de endorfinas y eso contribuye a su sensación de felicidad. Por lo tanto, ayuda a prevenir síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad. Incluso favorece la memoria porque ayuda a oxigenar el cerebro. Además de ser una vía de expresión y también de comunicación, es una forma muy sencilla de demostrarle a los demás que te importan o no y que estás a gusto con su presencia. Pero lo cierto es que se nos olvida que puede ser una muy buena aliada en nuestra familia, ya que los adultos reímos muy poquito, de media solo unas 15 veces al día, frente a las más de 300 que ríen los niños. Así que hoy quiero dejarte 3 propuestas para que puedas aplicarlas de manera bien fácil en casa y utilizar esta herramienta tan potente como manera de conectar aún más con tus hijos o con tus alumnos si es que eres docente. Atiende bien a la primera idea que te voy a dejar. La actividad se llama muecas en círculos. Tenéis que formar un círculo entre todas las personas que deseen participar de la actividad y el que inicia el juego tiene que mirar a su derecha y hacerle la cara más rara que se le ocurra a la persona que tiene al lado. El que recibe la cara también tiene que mirar al lado y hacer una cara rara también. Y así sucesivamente hasta completar el círculo. Con este juego, las risas y todos sus beneficios quedarán asegurados por completo. Y además podréis compartir un bonito momento de conexión familiar. Otra idea es jugar a hacerse cosquillas. Pero ojo, no una cosquilla invasiva, de esas intensas que no respetan los límites que el niño demanda, sino una cosquilla pequeñita, de conexión, mirándose a los ojos, envuelta entre un abrazo, por ejemplo. Otro buen ejercicio y fácil de practicar es aprovechar cualquier cruce de miradas para lanzarle ese hermoso gesto cuando no se lo espere y cuando no haya un porqué. Y por último, también quiero aconsejarte que no te prives de esta herramienta antes de dormir, porque además de desencadenar la liberación de endorfinas, también reduce la presión arterial, ayudando a reducir los niveles de estrés, dolor y tensión, y actúan como un somnífero natural que ayuda a liberar melatonina, que es la hormona responsable de inducir el sueño. Si eres maestro o maestra, puedes aplicar esto también perfectamente. Recuerda que si tú sonríes lo suficiente, las neuronas espejo de tus alumnos detectarán la emoción y conseguirás más sonrisas en el aula y por lo tanto, un ambiente más tranquilo y más predispuesto al trabajo. Recuerda, utiliza la sonrisa no solo como una hermosa manera de comunicarte, sino como un medio protector que le ayudará también a afrontar momentos difíciles de la mejor manera. En general, desde el primer momento que vemos a nuestros hijos, nacen instintivamente las ganas y la necesidad del contacto, de abrazarles, de darles besos, de tenerles en brazos, de hacerles caricias.
Y esto es fundamental para el vínculo y para que ellos puedan crecer sintiéndose en un entorno seguro, que le acompaña, le protege y le quiere. Pero a medida que van pasando los años, nos vamos alejando cada vez más. Y con estas ideas, quiero animarte a que retomes esa manera de demostrarle a tus hijos tu presencia y tu cariño. La primera idea se llama la hora de los abrazos. Es algo tan simple como establecer un momento en el día en el que tú y tus hijos se dediquen a dar y a recibir abrazos. Por ejemplo, puedes proponerlo justo antes de ir a la cama para dormir, donde ellos saben que a continuación se van a alejar de ti y es por esto que necesitan sentir mayor seguridad con tu presencia. Si eres un maestro o una maestra, puedes adaptar perfectamente esa idea al aula, promoviendo los abrazos como cierre de alguna actividad. Esto, además del beneficio individual, favorece muchísimo la cohesión del grupo dentro del aula. Otra idea es hacerlo a través del juego físico, ya que es una gran manera de conectar emocionalmente. Por ejemplo, puedes jugar a pelear de manera bien suave, a bailar o a hacer ejercicios de estiramiento juntos. Si eres maestro o maestra, es una idea muy simple de desarrollar también dentro del aula con canciones y juegos. Los masajes relajantes también son una excelente idea de conseguir esa conexión. Puedes darle un masaje relajante en los hombros o en la cabeza para aliviar su estrés, por ejemplo antes de entrar al cole o en la hora de la ducha. Y si estás en el aula, a la vuelta del patio para conseguir una vuelta a la calma más fácil y efectiva. Y por último, te propongo la actividad de caminar juntos. Aprovecha la oportunidad de caminar juntos de la mano, abrazados o los brazos alrededor de sus hombros. Esta actividad también puede ayudar a promover la comunicación y la conexión emocional. Recuerda que cada niño es diferente y puede tener preferencias distintas en cuanto a la cantidad y el tipo de contacto físico que desea recibir. Como padre, madre, maestro o maestra, debes estar atento a las señales de tus hijos y respetar sus límites y preferencias. Conectar emocionalmente con tus hijos y con tus alumnos es muy fácil a través del contacto físico. Aprovecha las ideas y no pierdas la oportunidad de hacerlo. Aunque nunca te lo imaginarás, la cena puede ser una excelente oportunidad para establecer una mayor conexión emocional con tus hijos. Pero para que esto realmente sea así, quiero dejarte algunas propuestas. La primera es que intentes crear un ambiente acogedor. Preparen una mesa bonita, incluso pueden hacerlo especial poniendo velas o flores, reforzando así la idea de que es vuestro momento del día de conexión. Será el momento ideal entonces para que puedan compartir vuestras experiencias del día. Cuéntales lo que hiciste en tu trabajo, cómo te has sentido, si les has echado de menos, alguna anécdota y por supuesto recibe las experiencias que ellos también te expliquen. Mantén una escucha activa. Si no sabes de qué te hablo, recuerda que en uno de los videos anteriores lo hemos explicado. Pero básicamente se trata de que escuches a tus hijos de manera atenta y de que les preguntes sobre su día. Hazles preguntas específicas para que puedan contarte detalles interesantes y para que perciban tu atención plena. Si para esta cena habéis preparado juntos la comida, muchísimo mejor. Involucrarles en la cocina fortalece muchísimo el vínculo, además de potenciar muchas otras habilidades, como por ejemplo, pautas sanas de alimentación y en consecuencia la relación que tendrá con la comida a lo largo de toda su vida, evitando por supuesto posibles problemas asociados. No olvides recordarles que mientras uno habla, los otros deben permanecer en silencio escuchando. Momentos como estos ayudan a fortalecer lazos familiares y a que tus hijos desarrollen un mayor sentimiento de pertenencia. Fomentan la comunicación, ya que es un momento idóneo para compartir ideas de manera respetuosa y tranquila. Y hay diversos estudios que asocian un mejor rendimiento académico en niños que habitualmente cenan en familia. Así que también verás beneficios en este aspecto, porque la cena en familia puede proporcionar una estructura y un ambiente de apoyo para el aprendizaje y la resolución de problemas. Recuerda que esto también les ayuda a aprender hábitos alimenticios saludables. Si eres maestro o maestra, puedes aprovechar el momento en el que comen la merienda o comparten alguna fruta para obtener todos estos beneficios en el aula, mientras los peques comen juntos alrededor de una mesa o sentados en el suelo en un gran círculo para que todos puedan verse las caras. Conectar con tus hijos y tus alumnos de esta manera es muy fácil, así que te invito a que aproveches este beneficio y lo pongas a prueba. Una última cosa que quiero contarte es que este tipo de actividades son las que luego recuerdan cuando son grandes e implementan en la rutina de su propia familia.
podemos obtener muchos beneficios al practicar yoga o mindfulness de manera regular. Incluso a los niños puede ayudarles a reducir el estrés y la ansiedad gracias a las técnicas de respiración, las posturas y la meditación que les ayudarán a relajarse y a liberar la tensión acumulada del día. También les ayuda a mejorar la concentración y el enfoque y puede ser especialmente útil para los niños que tienen dificultades para concentrarse en el colegio o en otras actividades. Les ayuda a potenciar la autoestima y la confianza porque pueden aprender mejor a aceptarse a sí mismos y a quererse tal como son. Además, ayuda a mejorar la calidad del sueño, ya que las prácticas de relajación sirven para reducir síntomas ansiosos y por lo tanto les permite descansar mejor. Y un último beneficio que quiero destacarte, a pesar de que hay muchos más, es el de que les ayuda a desarrollar la empatía y la compasión hacia los demás. Al prestar atención plena a sus propios sentimientos y emociones, pueden aprender a ser más conscientes de los sentimientos de los demás y actuar en consecuencia. Para poder poner en práctica todo esto y beneficiarte así de todo lo bueno que te provocan a ti y a tu hijo, escucha estas ideas. Comienza por enseñarles a respirar conscientemente. Dedica unos minutos al principio de cada sesión de yoga o de mindfulness, la actividad que prefieras, para practicar algunas técnicas de respiración. Haz que sea divertido. Si tienes hijos pequeños, haz que la sesión de yoga sea divertida. Una buena idea es buscar cómo hacer posturas de animales o cantar canciones mientras hacen esas posturas. Algo que es muy importante es escuchar las necesidades de tu hijo o tu hija. Esto quiere decir que si sabes que tu hijo tiene alguna dificultad con alguna emoción o ha tenido alguna dificultad en el día, te centres en el trabajo de esa emoción o de esa dificultad y luego puedas preguntarle cómo se ha sentido al respecto. Ten en cuenta que si quieres que tus hijos adopten esta práctica como algo habitual, deberás comenzar tú a hacerlo regularmente. Y aprovecha después de cada sesión para dedicar tiempo para hablar con tus hijos sobre cómo se sintieron. Escucha atentamente lo que piensan y sienten y dales la oportunidad de expresarse. Si eres maestro o maestra y quieres obtener estos beneficios en el aula, puedes aplicar el yoga y el mindfulness de diversas maneras, como por ejemplo dedicar unos minutos al principio de la clase para hacer ejercicios de respiración y meditación. Esto les va a ayudar a relajarse y a centrarse antes de comenzar a aprender. También puedes incorporar posturas de yoga en el aula y eso les va a ayudar a liberar la tensión física y a mejorar la concentración y el enfoque. Puedes también enseñar posturas simples y adaptadas a la edad de tus estudiantes. Y puedes enseñar a tus alumnos a prestar atención plena a sus propios pensamientos y sentimientos durante las actividades de la clase, lo que va a ayudarles a concentrarse mejor y a reducir el estrés. Es una muy buena idea utilizar ejercicios de visualización guiada para ayudarles a relajarse y a concentrarse también. Recuerda que esto les va a ayudar a tener un mayor sentido de la empatía y la compasión en el aula, y esto hará que sean más conscientes de los sentimientos de los demás y a desarrollar habilidades sociales importantes como la comunicación y la resolución de conflictos. Recuerda que es importante adaptar estas prácticas a la edad y a las necesidades de tus alumnos. En general, la práctica regular de yoga y mindfulness puede ayudar a los niños y a las niñas a desarrollar habilidades importantes para la vida, como la autodisciplina, la autoconciencia y la capacidad de afrontar el estrés. Te invito a que lo pruebes y lo pongas en práctica. La primera es prestarles atención en exclusiva. A menudo estamos tan ocupados en nuestras tareas diarias que nos olvidamos de prestarles suficiente atención. Trata de dedicar tiempo exclusivo para ellos, aunque solo sea para escuchar lo que tienen que decirte. Hazles preguntas y muestra interés en sus opiniones. Ese ratito pequeñito a veces compensa horas de ausencia. Involucra a tus hijos en las actividades diarias como hacer la compra, la limpieza del hogar, cocinar o hacer recados. Les dará una sensación de responsabilidad y de estar contribuyendo en casa y también les permitirá pasar tiempo contigo. Todos necesitamos sentirnos útiles y necesarios y esto te ayudará a conseguirlo. Además, aprenderán habilidades que luego les dará autonomía y ganarán confianza en sí mismos. No siempre las tareas de casa les motivan, así que busca hacerlas un poco más divertidas. Por ejemplo, poniendo música mientras están limpiando, jugando a adivinar ingredientes mientras están cocinando o buscar objetos mientras están haciendo la compra. Todo esto puede hacer que estas tareas sean más atractivas para ellos. Los recorridos en coche pueden ser un buen momento para conectar con ellos también. Hazles preguntas sobre su día, escucha su música favorita o canten juntos sus canciones preferidas. Serán momentos inolvidables para ellos y seguro que para ti también.
Reconoce el esfuerzo que les implica realizar alguna de las tareas que no les gusta hacer y de todas formas hacen para contribuir y aliéntales para que sigan haciéndolo. Incluso algún día hacerlo con pequeñas recompensas como una cena especial o un paseo al parque. Esto les motivará mucho más. Y recuerda que las recompensas emocionales siempre son mucho más efectivas que las materiales. Todo esto tiene múltiples beneficios psicológicos tanto para los niños como para los padres, como por ejemplo, fortalece los vínculos familiares. Cuando los niños y los padres comparten actividades diarias y se involucran en ellas juntos, se fortalece el vínculo emocional. Esto puede hacer que se sientan más cercanos, unidos y apoyados mutuamente. Fomenta la comunicación. Al estar más presentes en la vida cotidiana de tus hijos, podrás conocer más de cerca sus pensamientos, sus preocupaciones y sus necesidades. Esto puede mejorar la comunicación entre padres e hijos y fomentar un ambiente más abierto y empático en la familia. También aumenta la autoestima. Cuando los niños participan en las actividades diarias y reciben el reconocimiento y apoyo de sus padres, se sienten valorados y apreciados. Esto puede mejorar su autoestima y su autoconfianza, lo que puede ser beneficioso para su desarrollo emocional. Reduce el estrés. Participar en actividades diarias en conjunto puede ser una forma de reducir el estrés tanto para los niños como para los padres. Compartir tareas y responsabilidades puede hacer que se sientan más relajados y menos abrumados por las exigencias cotidianas. Mejora el bienestar emocional. Conectarse emocionalmente con los hijos en las actividades diarias puede contribuir al bienestar emocional de toda la familia. Se puede crear un ambiente más positivo y amoroso, lo que puede ser beneficioso para la salud mental y emocional de todos los miembros de la familia. Primero que se ve beneficiado, por supuesto, es el vínculo afectivo. Despertar a tu hijo o a tu hija cada mañana te brinda la oportunidad de establecer un vínculo afectivo temprano en el día. Al ser el primero en interactuar con él o con ella, le demuestras tu amor y cuidado, lo cual puede fortalecer vuestro lazo emocional. Le transmite un mayor sentimiento de seguridad. Despertarles proporciona una sensación de seguridad y estabilidad. Le ayudará a entender que siempre estarás ahí para él al comienzo de cada día. Le brinda una base emocional sólida y le ayuda a desarrollar un sentido de confianza en sí mismo y en el mundo que le rodea. Es beneficioso también para vuestra rutina y estructura del día. Establecer una rutina matutina al despertar a tu hijo puede tener un impacto positivo en su bienestar emocional. Las rutinas brindan seguridad y previsibilidad, lo cual puede ayudarles a sentirse más tranquilos y preparados para enfrentar el día. Les ayuda con la comunicación y expresión de emociones. Al despertarle, tienes la oportunidad de iniciar una comunicación abierta y afectuosa desde el principio del día. Puedes preguntarle cómo se siente, escuchar sus preocupaciones o alegrías y ayudarlo a expresar sus emociones de manera saludable. Esto promueve la comunicación emocional y le enseña a tu hijo o a tu hija la importancia de compartir y manejar sus sentimientos. También les hace sentir que son personas importantes en tu vida. Les muestra que valora su presencia y que su bienestar es una prioridad para ti. Esto puede ayudar a fortalecer su autoestima y sentido de autovaloración también, ya que se sienten apreciados y amados desde el principio del día. ¿Y de qué manera puedes despertarles para conseguir esta mayor conexión emocional? Aquí te dejo algunos ejemplos. Puedes comenzar el día con un abrazo y un beso de buenos días. Estos gestos físicos de amor y afecto establecen una conexión emocional impresionante desde el principio del día. También puedes dedicarle tiempo para conversar. Al despertar a tu hijo o a tu hija, tomarte un ratito para conversar con él o con ella, preguntarles cómo se sienten, qué sueños han tenido, contarles los tuyos o qué planes tienen para el día, les beneficia muchísimo. Escucharles activamente sus respuestas y demostrarles interés genuino es muy importante. Puedes ofrecer en un pequeño momento de juego, pueden tener una pequeña sesión de cosquillas, jugar con una pelota o un juguete que les guste. Un ratito por la mañana les beneficia para la conexión emocional porque además también conectan en cuanto a la alegría. El ejercicio de la gratitud también es muy beneficioso. Aprovecha la oportunidad para expresarle tu gratitud, dile lo agradecida que estás por tenerle en tu vida y menciona algunas cosas específicas que valoras de él o de ella. Esto refuerza la conexión emocional y el sentimiento de aprecio mutuo. Si no puedes estar siempre por las mañanas, prueba con dejarle alguna notita, prepara pequeñas cartas de amor o mensajes positivos y colócalas en su habitación para que las encuentre al despertar. Estos mensajes especiales le recordarán cuánto le quieres y fortalecerán vuestra conexión emocional. Recuerda que cada niño es diferente, por lo que es importante adaptar estas ideas según los intereses y necesidades individuales de tu hijo.
Lo ideal es complementar todo esto con el descanso adecuado del niño y recuerda que el objetivo principal es crear momentos significativos y auténticos que fortalezcan vuestra conexión emocional. Te explico la nueva que he preparado para este mes. Estés en la parte del mundo que estés, septiembre suele tener temperaturas mucho más suaves y agradables que los meses de agosto o enero, lo que favorece muchísimo las ganas de jugar y compartir al aire libre, y mucho más si tienes una mascota. Compartir el cuidado de una mascota con los niños es algo que tiene infinidad de beneficios y además es una gran responsabilidad, con lo cual implica un compromiso por parte de todos los miembros de la familia y esto hace que el objetivo de conectar se cumpla de manera muchísimo más efectiva. El primer gran beneficio es el de la responsabilidad compartida. Así que lo mejor que puedes hacer es establecer responsabilidades claras para cada miembro de la familia en relación a la mascota. Explícale a tu hijo de qué tarea concreta se tiene que encargar. Puede ser sacarlo a pasear, mantenerlo limpio, dedicarle tiempo de juego, ponerle la comida, ponerle el agua, lo que sea que acuerden los dos y en lo que los dos estén de acuerdo, por supuesto. Aprende sobre tu mascota. Esta es la otra gran idea para aprender a pasar lindos momentos juntos y conectados emocionalmente. Estudiar la especie, la raza, sus necesidades, su comportamiento y su salud. De esta manera también podrán cuidar mejor a la mascota y asumir la gran responsabilidad que ello implica de mejor manera. Organiza un plan especial que incluya a la mascota. Una tarde en la que puedan dedicar un ratito de caricias o dependiendo de la mascota que tengan, un día de entreno juntos o simplemente de juegos. Establecer dentro de la rutina semanal un ratito en el que solo se dediquen juntos a esto es genial. Aprovecha para fomentar la comunicación abierta. Anímales a hacer preguntas, a expresar preocupaciones y a compartir sus experiencias con la mascota. Y por supuesto, aprovecha también para fomentar la empatía y la responsabilidad. Tener a cargo a una mascota es un gran compromiso y una gran responsabilidad por parte de todos los miembros de la familia. Aprovecha para animar a tus hijos a entender las necesidades y sentimientos de la mascota. Otra bonita idea es la de documentar las experiencias con la mascota a través de fotos y vídeos. Serán bonitos tesoros que guardarán siempre. Con el paso del tiempo los atesorarán. Si no tienes mascota, puedes buscar una alternativa. Podría ser, por ejemplo, encargarse juntos del cuidado del jardín o crear un huerto. Puedes dejarte algunas plantas concretas a tus hijos para que ellos las cuiden y sean los especiales encargados de ellas, de regarlas, de controlar su crecimiento. Y de la misma manera que lo podrías hacer con la mascota, también puedes buscar información sobre las plantas, conocer sus beneficios, aprender sobre sus hábitats, los insectos que las comen. Si es un huerto, cómo preparar mejor esos alimentos que te da el huerto, en qué época del año crecen mejor, cuál es el país de originario y cómo llegaron al vuestro. Podéis aprender un sinfín de cosas juntos. Recuerda que si hablamos de mascotas, se ha demostrado que la interacción con ellas, como acariciar o jugar, libera endorfinas y reduce los niveles de estrés y ansiedad de las personas. Y esto puede ser muy beneficioso para los niños en situaciones estresantes. Además, cuidar de una mascota y ver cómo responden de manera positiva a esa atención puede aumentar la autoestima de los niños y fortalecer su sentimiento de pertenencia, de logro y de confianza en sí mismos. En cambio, si prefieres conectar emocionalmente con tus hijos a través del cuidado de un jardín o la creación de un huerto, anímate a hacerlo también porque tiene muchísimos beneficios, ya que la jardinería requiere atención y concentración, lo que puede ayudar a las personas a desconectar de las preocupaciones diarias, a practicar la atención plena. Además, ver el progreso de las plantas a medida que crecen y producen frutos o flores puede proporcionar un profundo sentimiento de logro. Esto puede ser especialmente beneficioso para personas que buscan un propósito o metas claras. Si eres maestro o maestra, aprovecha para conseguir todo esto con el cuidado de alguna mascota que lógicamente no tiene por qué ser real y que pueden confeccionar en la clase. O puedes aprovechar para tener pequeñas plantitas que ayuden también a decorar la clase. Conectar emocionalmente con tus hijos o con tus alumnos de esta manera es súper fácil, súper efectivo y está al alcance de todos los que sí quieran hacerlo. La idea de hoy consiste en escribirnos notitas y dejarlas por distintos lugares de la casa. Se trata simplemente de eso, de una pequeña hoja con un mensaje que tu hijo o tu hija puedan encontrar en casa. Y ten en cuenta estas ideas para asegurarte de obtener el mayor beneficio posible. El mensaje tiene que expresar amor.
Decirle frecuentemente cuánto le quieres o lo especiales que son para ti refuerza su autoestima. Intenta que el mensaje sea concreto. Trata de ser más específica sobre las cosas que te hacen sentir orgullosa de tu hijo. Por ejemplo, podrías escribir: me encanta cómo compartes con tu hermano, hoy hiciste un gran esfuerzo en tu tarea. Utilízalas también para proporcionar aliento y motivación. Si tu hijo o tu hija está pasando por un momento difícil o enfrenta un desafío, puedes escribir palabras de aliento para recordarle que estás a su lado y que puede superar cualquier obstáculo. Utiliza el ingenio. No hace falta que todos los mensajes sean en papel. También puedes usar notas adhesivas y pegarlas en lugares sorprendentes de la casa, como por ejemplo su almohada o su mochila, o en el espejo del baño, o incluso dentro de su lonchera. Créeme que sentirte cerquita con un mensaje así les gusta muchísimo. Si disfrutas de esto y ves el beneficio de ello en tu hijo, hazlo rutina. Elige un momento específico para escribir y dejar las notas, como por ejemplo por la mañana, antes de que tu hijo se despierte, o incluso por la noche, antes de acostarse. Y además, asegúrate de ser constante, para que se convierta en una forma constante de expresar amor y cariño. Esta actividad no solo les hará sentirse queridos y valiosos, sino que también fomentará la comunicación y el aprecio mutuo en vuestra relación. Esta práctica es una herramienta muy buena para fortalecer la relación con tus hijos al demostrar amor y aprecio de una manera tangible y constante. Los mensajes escritos pueden servir como recordatorios regulares de que se preocupan y se cuidan mutuamente. Además, los mensajes positivos y alentadores pueden contribuir al desarrollo de una autoestima saludable, porque les hace sentirse amados, valorados y aceptados, tal y como son. Les ayuda a fomentar una comunicación más profunda a nivel emocional y a transmitir presencia, aumenta la seguridad y la confianza en sí mismos. Además, te ayuda a crear recuerdos significativos, porque los mensajes escritos a lo largo del tiempo pueden convertirse en recuerdos valiosos que ambos atesorarán. Si eres maestro o maestra, fomenta esta actividad entre los propios compañeros, brindándoles la oportunidad de que se escriban notas y las puedan intercambiar, resaltando algo positivo que valoren de sus compañeros. Recuerda que transmitirles tu amor por la mayor cantidad de canales posibles es muy importante para un mayor bienestar emocional. A los niños les encanta que nos tiremos en el suelo a compartir momentos con ellos y además lo necesitan. Puedo asegurarte que 10 minutos de juego consciente en el suelo con ellos vale muchísimo más que un día entero de presencia sin atención verdadera. Ríndete y déjate guiar por lo que están haciendo ellos. Participa de ese puzzle que están montando o de esa carrera de coches a la que están jugando. Demuestra total predisposición a jugar a lo que ellos propongan. Los beneficios son infinitos y el primero de todos es ese, pasar tiempo de calidad juntos. Al jugar en el suelo estás a su altura, sumergida en su mundo y les demuestras que te importan y que estás dispuesta a dedicar energía y tiempo para ellos. Además, fomenta la comunicación, porque este tipo de juego puede incluir conversaciones, preguntas y respuestas, lo que mejora la comunicación entre padres e hijos. Piensa que los niños a menudo se sienten más cómodos hablando y expresando sus pensamientos y emociones mientras juegan. También fortalece el desarrollo de un apego seguro, ya que los niños sienten seguridad y afecto cuando sus padres están cerca y participan activamente de sus actividades lúdicas. Además, potencia el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, ya que aprenden también así a compartir, tomar turnos de palabra y resolver conflictos, y a expresar diferentes emociones que les ayudan a desarrollar inteligencia emocional. Potencia también la creatividad y el desarrollo cognitivo, ya que el juego en el suelo a menudo implica la imaginación y la creatividad. Los niños pueden crear historias, inventar mundos imaginarios y resolver problemas durante el juego, lo que contribuye al desarrollo cognitivo. Fortalece el lazo físico. El contacto físico durante el juego, como abrazos, besos, caricias y risas compartidas, refuerza el vínculo entre padres e hijos. Y estos momentos físicos pueden ser tremendamente especiales y enriquecedores para ambos. Promueve una relación cercana y amorosa entre padres e hijos, e incluso entre hermanos. Una relación sólida con la familia puede proporcionar un importante apoyo emocional y estabilidad en la vida de un niño. También les ayuda a aumentar la confianza en sí mismos, ya que cuando los padres muestran interés y participan activamente en el juego de sus hijos, estos sienten que son importantes y valiosos, lo cual les beneficia en su autoestima. Y piensa también que el juego en el suelo
puede convertirse en una tradición familiar significativa que los niños recordarán con mucho cariño en el futuro. Estas experiencias compartidas pueden unir a la familia y crear recuerdos duraderos. Esta actividad también tiene diferentes repercusiones a nivel psicológico, como por ejemplo la reducción del estrés. El juego en el suelo proporciona un espacio seguro y relajado, donde los niños pueden liberar el estrés acumulado durante todo el día. Al jugar pueden olvidarse de las preocupaciones y centrarse en la diversión y la creatividad. Y por último, quiero destacarte la importancia que tiene fomentar en casa la diversión y el placer de simplemente jugar. El juego en el suelo es ante todo divertido y la diversión y el placer que experimentan los niños durante ese tipo de juego pueden tener un impacto positivo en su estado de ánimo y en su salud mental en general. Si eres maestro o maestra, aprovecha a fomentar el arte en el suelo. Pueden dibujar o pintar, incluso representar historias que luego te ayudarán a generar reflexiones y se divertirán y así aprenderán jugando, que es como de verdad aprenden. Recuerda, es importante respetar los límites que ponen los niños si no les gusta jugar manteniendo contacto físico y debes respetarles y buscar una alternativa dentro de la actividad que propones. Aprovecha esta actividad, no necesitas nada más que tu predisposición para poder disfrutarla. Trabajar juntos en un proyecto como crear un álbum de fotos puede fomentar una mayor conexión emocional entre el niño y los miembros de la familia, porque pueden compartir historias y recuerdos. Esto fortalece muchísimo la relación y la sensación de pertenencia. Además, fortalece mucho el sentimiento de identidad, porque al crear un álbum de fotos familiares, el niño tiene la oportunidad de aprender más sobre su historia familiar, sus raíces y su herencia, lo cual contribuye a una mayor sensación de identidad y de pertenencia. Aprovecha para contarle la historia de la familia. Incluye anécdotas sobre antepasados, eventos familiares significativos y tradiciones. Esto ayuda a los niños a comprender mejor su herencia y a sentirse más conectados con sus raíces familiares. Les ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, ya que tienen que seleccionar, organizar, recortar y etiquetar fotos, lo cual implica hacer uso de la memoria, la organización y la toma de decisiones. Esto puede ser beneficioso para el desarrollo de la función ejecutiva en los niños. Refuerza también su autoestima y su autoconcepto. Al contribuir a la creación de este proyecto, el niño se siente valorado y apreciado. Ver su trabajo en algo tangible puede aumentar su autoestima y reforzar un sentido positivo de sí mismo. Es una buena oportunidad para expresar amor y aprecio por la familia. Puedes expresar tu cariño a través de palabras, anotaciones en las fotos y el tiempo dedicado a la actividad. Esto refuerza la idea de que la familia es un lugar seguro y lleno de amor. También les ayuda a fomentar la creatividad, porque diseñar un álbum implica tomar decisiones sobre la disposición de las imágenes, la selección de los colores y estilos y la narración de historias. Te ayudará mucho también a generar conversaciones significativas, porque al mirar fotos y recordar los eventos y momentos familiares, se pueden iniciar charlas y conversaciones que de otra manera no se hubieran dado sobre valores familiares, tradiciones y experiencias compartidas. El álbum de fotos es una herramienta valiosa también para recordar momentos felices y especiales en la vida de la familia. Puede generar sentimientos de nostalgia positiva y un sentido de gratitud por las experiencias compartidas. Puede que también te ayude a la reducción del estrés y la ansiedad diaria, porque les contribuye a centrarse en recuerdos más positivos y porque el propio proceso de crear un álbum junto a ti puede ser relajante y terapéutico, tanto para los niños como para los adultos. También les ayudarás a desarrollar mejores habilidades sociales, dado que trabajar en equipo fomenta el desarrollo de esta habilidad gracias al trabajo sobre la comunicación, la cooperación y la resolución de conflictos. Compartir historias y recuerdos mientras trabajan juntos en la selección de fotos y la narración de historias detrás de las imágenes, los padres y los niños tienen la oportunidad de compartir recuerdos y experiencias pasadas. Esto fomenta la comunicación abierta y el intercambio de historias de vida, lo que puede fortalecer el vínculo emocional entre padres e hijos. Esta actividad te ayudará a crear un bonito recuerdo compartido porque tus hijos recordarán con muchísimo cariño el tiempo que pasaron con sus padres trabajando en el proyecto, lo que fortalecerá el vínculo emocional a lo largo del tiempo. Si eres maestro o maestra, puedes adaptar la actividad
creando el álbum todos juntos en la clase, el álbum de fotos de la clase. Y de esa manera también podrás beneficiarte de todos estos aspectos tan positivos que tiene la propia actividad. La creación de un álbum fotográfico juntos es una actividad que brinda numerosas oportunidades para que los niños y sus padres se conecten emocionalmente. Les permite compartir historias, expresar amor y aprecio, aprender sobre su historia familiar y fortalecer su sentido de pertenencia. Aprovecha a cambiar el formato digital por otro tangible que puedas tener al alcance cada vez que quieras volver a disfrutar.